Bueno, pues muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y todas las personas que estén siguiendo esta transmisión. Yo quisiera iniciar esta presentación agradeciendo la suma de instituciones como el Hospital Civil que a partir de esta semana nos ayudaron a sumar esfuerzos para poder profundizar más nuestro sistema predictivo, nuestras sugerencias de acciones a tomar de esta mesa. Entonces agradezco muchísimo al doctor Jaime Andrade y al Hospital Civil que se hayan sumado a este esfuerzo de la Universidad de Guadalajara por dar información útil para la toma de decisiones al Ejecutivo del Estado y también medidas útiles para toda la ciudadanía. Y también comentar que varias comunidades mexicanas de ciencias de datos se sumaron a este esfuerzo para poder profundizar el análisis, poder dar más datos, poder perfeccionar nuestro modelo de predicción y que esto sea mucho más útil. Entonces también quiero agradecer a todas las comunidades mexicanas de ciencias de datos que nos ayudaron para realizar este cálculo predictivo que vamos a presentarles el día de hoy, que es mucho más cualitativo, con más datos y que van a ser, yo creo, muy relevantes. Entonces iniciaríamos como lo hemos hecho proyectando la presentación. Ahí están quienes se sumaron, el Hospital Civil y todas las comunidades de ciencias de datos, para darles los créditos correspondientes por esta gran ayuda que sumaron a matemáticos, a muchos expertos que nos han fortalecido. Pasamos a la que sigue. Yo lo hago, ya. Les dije que se me iba a olvidar. Bueno, en esta primera gráfica lo que quisiéramos decir es que se sigue demostrando que las medidas en Jalisco sí funcionaron. El esfuerzo de todos los jaliscienses, las medidas tomadas por las autoridades de Jalisco en todos los niveles de gobierno, sí funcionaron. La estimación de como desde que iniciamos estas mediciones, podemos ver en la tabla de la izquierda cómo México creció en un 389% con 993 casos en el país, y mientras Jalisco en este mismo periodo solo crece el 196%. O sea, México creció sus casos en este periodo más del doble que lo que creció Jalisco. Y en el lado derecho podemos ver el diferencial gráfico de este mismo dato, cómo Jalisco está por debajo de la mitad de los casos que está teniendo el país. Entonces yo creo que este dato ya mucho más consolidado, con una prueba, una muestra mucho más grande, se consolida que el esfuerzo de los jaliscienses está dando resultados. La siguiente lámina es actualizar. Este fue el cálculo predictivo que les hicimos el 24 de marzo, en donde proyectamos cómo iba a irse comportando esta pandemia en México del periodo del 25 al 29 de marzo. Y bueno, podemos ver que el estimado para el 29 de marzo, que se hizo desde el 24 de marzo por este equipo de científicos, era de 969 casos los que íbamos a tener al día de ayer. Y bueno, la realidad fue que México tuvo 993 casos. Esto quiere decir que la fiabilidad del modelo fue de 97.5%. Esto habla de cómo se ha ido consolidando la muestra, pero cómo este modelo predictivo verdaderamente está funcionando, y es muy afortunado que las autoridades se estén respaldando en datos científicos y no en intuiciones. Entonces yo creo que ese aporte que hace todo este equipo, yo quiero felicitar verdaderamente a todo el equipo que ha venido participando, al doctor Paco Muñoz, al doctor Jaime Andrade, a todos los que han venido participando en esto. Yo creo que habla de un modelo predictivo que verdaderamente está siendo muy certero y que ha sido muy útil para tomar decisiones a tiempo en el estado de Jalisco. En esta siguiente lámina, que es una aportación que hace el gobierno del estado a través del Hospital Civil de Guadalajara, es uno de los elementos que ha venido a aportar y a sumar el Hospital Civil de Guadalajara. Lo que queremos graficar en esta lámina es la procedencia de casos confirmados por entidad federativa. Tenemos el listado completo de todos los estados que se los podemos hacer llegar, pero para poder hacer más legible esta gráfica, en los primeros 5 casos están los estados con mayor número de casos, y después de la línea punteada que tenemos abajo los 5 estados en México con mayor número de casos por contacto, o sea, los que ya no son importados, los que llamamos casos comunitarios. Entonces, si analizamos esta lámina,
podemos ver que al 29 de marzo la Ciudad de México, por ejemplo, tiene un 47.96% ya de casos comunitarios y digamos cerca del 52% son importados. Pero tenemos casos como el Estado de México, que el 62% de sus casos ya son comunitarios, o si vemos en la gráfica de abajo, para que nos demos una idea de los 5 casos con mayor número de casos por contactos allá comunitarios, tenemos estados con el 82%, o sea, del 64% Oaxaca al 82% Michoacán, por ejemplo, que sus casos son comunitarios. Y el caso de Jalisco, que teniendo, como ya lo dijimos, una fuente importante de importación de virus, que es el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, nos ha hecho uno de los estados con mayor número de casos, justo por tener una puerta de acceso al mundo, la que más viajes internacionales recibe del país. Entonces, digamos que ese es un dato relevante y podemos ver cómo en Jalisco todavía el 62, digamos la suma, en Jalisco tenemos el 63%, si no recuerdo, 63% todavía de los casos sigue siendo importados, 67 según yo, ¿no? Porque son 33 y 12. Sí, 66.25 de los casos siguen siendo importados y solo cerca del 30% son casos comunitarios. O sea, como con una gran cantidad de casos importados, la transmisión comunitaria en Jalisco no se ha disparado. O sea, digamos que 2 de cada 3 casos siguen siendo importados en Jalisco. Eso habla de una clara contención comunitaria en el estado. Entonces yo creo que esto también es otro dato que aporta la comunidad científica del Hospital Civil para validar que la contención en Jalisco está siendo importante. En esta gráfica lo que podemos ver es, el día de hoy queremos presentarles ya un modelo predictivo que nos permite ampliar ahora sí, porque la muestra ya es más sólida. Son 2 cosas, la muestra del país ya es mucho más sólida y nos permite tener predicciones hasta 120 días, ya con más certeza. Hasta el día de hoy habíamos querido hacer cortes cada 5 días, justo porque al ser una muestra muy pequeña la variabilidad podía ser alta y estimar predicciones a más de 5 días podría ser impreciso. A partir de esta fecha ya el modelo se consolida y podemos hacer proyecciones hasta 120 días. Como podemos ver en la línea horizontal, partimos del día 0 hasta el día 120. La siguiente característica que podemos ya mejorar a partir de este momento es, si vemos en la línea de abajo, hay una línea que marca 10%, 20%, 30%, un punto amarillo en el 40%, hasta el 90%, y la última es el aislamiento total. Este porcentaje marca qué porcentaje de la población se aísla, o sea, si se va a casa, deja de salir, y el modelo a partir de hoy nos va a permitir poder calcular, dependiendo del porcentaje de gente que se mantenga en casa, cómo se va a comportar esta pandemia en Jalisco. Y también la tercera cosa que podemos ya calcular, que es muy importante en este momento, es que la muestra de Jalisco ya permite que empecemos a trabajar datos para Jalisco y no continuar con datos de todo el país, y eso también ayuda cualitativamente a que la toma de decisiones ya sea con datos de Jalisco y no seguir tomando decisiones con las proyecciones del país, que es lo que hemos tenido que hacer hasta el día de hoy. Entonces, digamos que esos 3 elementos son mejoras que ya podemos hacer con el modelo, y que lo que faltaba era tener una muestra más grande para poder tener datos estadísticos más estables. Y esta es la lámina que queremos presentarles el día de hoy, que creemos que es la lámina importante, y otra vez quiero reconocer la importancia de poder sumar tantos datos en una lámina tan didáctica que nos permita hacer lo más entendible posible una gran cantidad de datos. Sí, como podemos ver, tenemos datos del 23 de marzo hasta el 2 de abril, y después hacemos una línea de corte para poder tener la proyección al 19 de abril, que es el último dato que está abajo de la línea punteada. Cada casita representa qué porcentaje de la población se mantiene aislada. Entonces partimos de una casa en donde toda la población sale a la calle, entonces el 0% se queda en casa, que es el peor escenario que podemos tener. O sea, ¿qué pasaría si ningún jalisciense se queda en casa?
La segunda casita, la morada, es qué pasaría si el 20% de los jaliscienses se quedan en casa, la roja o rosa, dependiendo su monitor, es el 40%, qué pasaría si el 40% se queda en casa, la amarilla, qué pasaría si el 60% se queda en casa, y la verde, qué pasaría si el 80% se queda en casa. Y en la última, cuáles son los casos reales que tenemos en Jalisco. Entonces, a partir de hoy, veamos cómo la proyección ya puede ser de manera estatal, pero además ya podemos dividir en porcentaje de aislamiento, y eso nos va a ir dando proyecciones mucho más cercanas, porque hoy entendemos que el gran mensaje es que tenemos que aislarlos. Entonces, si queremos hacer un análisis para que entendamos cómo nos ayuda esta proyección, si nos vamos un poquito hacia atrás con este estimado, vamos a podernos dar cuenta en el circulito que señalamos de casos reales, en donde dice 46, cómo en los primeros días de aislamiento los jaliscienses nos portamos muy bien, y la proyección fue que hubo un nivel de aislamiento de hasta el 80%. Entonces, esos 46 casos reales, estábamos hablando de un nivel de aislamiento de 80% en ese día, que nos da de 41 a 50 casos. Entonces, digamos que empezamos la política de aislamiento muy bien. Pero días después, y hasta los propios medios de comunicación han reportado, y eso hay que decirlo, hemos relajado la disciplina en Jalisco y la gente empezó a salir para actividades que creo que no son necesarias o prioritarias. Y eso, el mensaje que queremos dar hoy desde la universidad es que es de altísimo riesgo. Si relajamos la disciplina, vamos a echar a perder esfuerzo y vamos a poner en riesgo la capacidad del sistema hospitalario. Entonces, si nos damos cuenta, hasta el día de ayer, en casos reales con 82, nos dice que bajamos a un nivel de aislamiento del 40%. Y si cruzamos esto con los datos que nos da el gobierno del estado del uso del transporte público o algunos datos de flujos vehiculares, nos damos cuenta que coincide. O sea que podríamos hoy decir desde esta proyección que el nivel de aislamiento que tuvimos en Jalisco estos días fue del 40%, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en un escenario que continuemos con el 40% de aislamiento? Bueno, pues al 19 de abril tendríamos, o sea, en muy pocos días, terminando, Jalisco podría estar teniendo entre 1.514 casos infectados y 1.718. O sea, para ser claros, el día de hoy en Jalisco no tiene la capacidad instalada para atender este número de casos de manera tan eficiente como lo quisiéramos. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar la disciplina, y el cálculo que hemos hecho es que por lo menos los jaliscienses debemos de tener un nivel de aislamiento del 60 al 70% para garantizar la eficiencia del cuidado y la protección. Entonces, para que nos demos una idea, el margen que tenemos, y depende de nosotros, es, en el caso de que nadie se aislara, podríamos llegar a tener el 19 de abril de 46,000 a 59,000 infectados. O sea, digamos que ese sería el peor escenario de Jalisco. Pero en caso de que el 80%, o sea, digamos que dejamos un 20% de población, que es la que necesita salir, como policía, servicios básicos, o sea, la gente que mantiene y nos da seguridad y nos da servicios. O sea, si dejamos que ellos salgan, que ellos son los que necesitan salir, y protegerlos a ellos para que ellos nos protejan, si el aislamiento llegara al 80%, que sería el mejor escenario, para el 19 de abril, en lugar de tener 59,000 casos, podríamos tener 14. Esto es menos de los que tenemos hoy. O sea, si nos portamos bien los jaliscienses, digamos, el 19 de abril podríamos ya estar en un escenario de salida, y si no nos portamos bien, podemos colapsar los servicios de salud. O sea, en ese rango está la decisión de aislarnos o no aislarnos, de 59,046 casos o de 14 casos al 19 de abril. Entonces, a partir de hoy, lo que queremos hacer es estimar ya con porcentajes de aislamiento, pero bueno, la idea es sí hacer un llamado a los jaliscienses a decir, sí está funcionando, sí lo estamos haciendo bien, pero no podemos bajar la guardia. Necesitamos mejorar nuestro sistema de aislamiento. 40% no es suficiente,
tenemos que irnos del 60 al 70%. Y bueno, pues para concluir me gustaría presentarles un video que ayuda a resumir esto de mejor manera.